Saludos, les habla la profesora Jacqueline Jiménez. En este video vamos a explicar cuál es la diferencia entre las oraciones simples y las oraciones compuestas, así como los diferentes tipos que hay en estas últimas. Comenzamos. Una oración o frase es una secuencia de palabras situada entre dos pausas que posee un verbo en forma personal. Entre sus características, además, destacan que posee sentido completo o independencia sintáctica, es decir, que es posible entender su significado sin que éste dependa de otra unidad superior. Una oración simple puede tener uno o más núcleos del predicado, lo que nos permite distinguir dos tipos distintos de oraciones: las simples, que son aquellas que tienen un único verbo en forma personal. Ejemplo: Juan corre todos los días. Y las compuestas, que son aquellas que poseen más de una forma verbal. Ejemplo: estudió mucho, pero no aprobó. En una oración compuesta, cada uno de los verbos que la componen admiten sujeto y complemento. Esto es, cada una de las formas verbales funciona como núcleos de un conjunto de palabras que presenta la estructura sintáctica de las oraciones. En este caso, la frase "tus amigos son muy aburridos, pero iré con ellos al cine". En ellos encontramos dos verbos distintos, son, iré, que funcionan como núcleo de sus respectivos predicados. En consecuencia, ambas formas verbales tienen sus propios complementos. Muy aburridos, con ellos al cine. Y ambas formas verbales poseen un sujeto al que referirse. Tus amigos, yo. Cada una de estas secuencias de palabras de una oración compuesta que posee estructura oracional se llama proposición. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo que hemos visto, podemos hacer el siguiente análisis. Conocidas las diferencias, podemos distinguir tres tipos de oraciones compuestas complejas, según las relaciones que se establezcan entre sus proposiciones o el tipo de nexos que las unen. Están las coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. La oración compuesta por coordinación está formada por dos o más proposiciones unidas mediante un nexo coordinante que se encuentran en las oraciones en el mismo nivel sintáctico. Veamos algunos ejemplos. Los futbolistas juegan y los obreros trabajan. Si separamos las dos oraciones, continúan teniendo sentido. Los futbolistas juegan, los obreros trabajan. Semántica que se dé entre proposiciones y según la conjunción que les sirva de nexos, podemos distinguir varias clases de oraciones coordinadas. Vamos a verlas muy rápidamente. Oraciones coordinadas copulativas, coordinadas disyuntivas, coordinadas adversativas, coordinadas explicativas y coordinadas distributivas. Las oraciones coordinadas copulativas expresan suma o adición entre las proposiciones, es decir, suponen la unión entre los significados de las oraciones que las componen. Los nexos que emplea este tipo de oraciones son y, ni, e. Ejemplo: Juan canta y Gloria escribe. Las disyuntivas presentan opciones que se excluyen entre sí. Los nexos que unen habitualmente estas proposiciones son o bien, u. Un ejemplo es: o dejas al niño o le das de comer. Son oraciones coordinadas adversativas, las formadas al menos por una proposición que corrige o matiza el sentido de la otra. Son nexos frecuentes en las oraciones coordinadas adversativas, pero, sino que, más, sin embargo, aunque. Ejemplo: es un libro corto, pero es muy interesante. Las oraciones coordinadas distributivas presentan acciones o posibilidades alternativas que nos excluyen. Los nexos más frecuentes que unen estas coordinadas son ya, bien, unos,
otros. Estos nexos se suelen colocar al inicio de cada proposición. Ejemplo, esa tarde ya salía el sol, ya se escondía. Y por último, en las oraciones coordinadas explicativas, una proposición explica o razona el significado de las que le acompañan. Se unen mediante los siguientes nexos, es decir, o sea, esto es. Un ejemplo de esto, los hombres somos omnívoros, es decir, comemos de todo. Las oraciones yuxtapuestas son oraciones compuestas cuyas proposiciones tienen el mismo valor sintáctico y carecen de nexos entre ellas. De esta manera, las proposiciones yuxtapuestas mantienen una relación de significado sin otro vínculo que los signos de puntuación, coma, punto y coma, dos puntos. Y algunos ejemplos. Deseo me diga la verdad. Abro la puerta, me encuentro a tu madre. Como observamos en los ejemplos, las proposiciones de las oraciones yuxtapuestas funcionan como oraciones simples, que se suceden sin que haya en ellas ningún nexo que las relacione. Los signos de puntuación no son nexos. Ahora solo nos queda ver la subordinación. Es una relación entre dos proposiciones en la que una de ellas, llamada subordinada, se integra como elemento dependiente semántica y sintácticamente de otra, llamada principal, que posee una mayor jerarquía gramatical. Las proposiciones subordinadas pueden clasificarse en tres tipos distintos. Según la función que cumplan dentro de la oración principal, están subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas y subordinadas adverbiales. Las proposiciones subordinadas sustantivas son sustantivas de discurso, ya que cumplen en la proposición principal las mismas funciones del sintagma nominal. Las subordinadas adjetivas desempeñan dentro de la oración las funciones propias de los adjetivos. Y por último, las subordinadas adverbiales que actúan en la oración principal como un adverbio. Y hasta aquí, con esta presentación breve, hemos explicado las oraciones simples y compuestas. Si este video fue de tu agrado y crees que lo merece, por favor danos un like, compártelo y suscríbete. Esto nos ayudará a seguir creciendo. Gracias.